casos de ciclistas pues atropellados en la ciudad, básicamente. Hay muchos que no llegan a ser cubiertos por los medios, pero también cada vez más ciclistas son atropellados y fallecen en estos accidentes. Entonces, pues el más reciente, seguramente ustedes también saben a cuál me refiero, y que básicamente ocurrió aquí afuera, ¿no? Las imágenes del video son desgarradoras porque... Bueno, pues ella venía... tomando todas las precauciones necesarias. Iba en la bici para el trabajo y pues ya no llegó, ¿no? Y incluso se hizo una manifestación aquí afuera, aquí en la avenida Chapultepec, para exigir justicia por este caso, pero sabemos que no es el único, ¿no, Antonio? Claro, sí. De hecho, hay una gran deficiencia de datos sobre los incidentes viales. La mayoría de las veces se registran los que son mortales. Eso sí llegan a contabilizarse y a tener datos sobre la persona, quién, cuándo ocurrió, pero incidentes pequeños o que se te atraviese un coche, pues nunca se contabilizan. Pero esos datos son importantes para poder predecir en qué intersecciones hay más accidentes. Y quizás si tuviéramos datos de que los conductores siempre se orillan en esa parte de Chapultepec, podríamos tener protocolos para evitarlo. Sí, y bueno, ustedes saben muchísimo más que yo. ¿Dirían también que cada vez más personas andan en bici en la Ciudad de México? ¿O creen que más bien está decreciendo el número de personas que...? Claramente hay un aumento muy significativo a partir del 2008, que se empiezan a implementar estas políticas de movilidad. Justamente en el tema de ciclismo en la Ciudad de México, pues ha incrementado en estos 8 años, a partir del 2010, que se empezaron a fomentar pues, las ecobicis, los ecoestacionamientos, las ecoescuelas que a veces se ponen en varios puntos aquí de la ciudad. Ha crecido un 25% el uso de bicicleta como medio de transporte en estos últimos 8 años. Entonces, es una cifra bastante alta. Bueno, y también conforme avanzan estos números, también estamos viendo un aumento en los accidentes que involucran ciclistas. Claro, sí, bueno, como decía Antonio, a veces los datos son muy deficientes, pero nosotros sabemos que en promedio en estos últimos 5 años, de todos los accidentes de tránsito han ocurrido 14,000 muertes y el año pasado se contabilizaron 10,000. En general, o sea, también en general. Contando peatones. 36% fueron motociclistas, 35% fueron peatones y 5% fueron ciclistas. Sí. La diferencia entre los motociclistas y los automovilistas es que pues casi en todos los accidentes se llegan a salvar, pero los ciclistas y los peatones casi el 90% de las veces mueren, ¿no? Sí, como este índice digamos como de letalidad del accidente, pues obviamente también tiene que ver con la diferencia, ¿no?, de fuerza. Si es por ejemplo, como el lamentable caso de Tiffany, una bici contra un camión, pues claro, ¿qué probabilidades tienes de librarla, ¿no? Sí, claro. Y es que es justo esto que realmente en los accidentes automovilísticos necesitas una velocidad impresionante para que te pase algo. O sea, si vas a 50 kilómetros por hora, 30 kilómetros por hora, es un golpe y ya quedó en el coche. Pero en cambio, para un ciclista, para un peatón, a 20, 30 kilómetros ya es letal para ti, porque pues tú eres tu vehículo, ¿sabes? Entonces, sí es súper peligroso. En este caso, por decir el de Tiffany, creo que ahí lo más fuerte de esto es que de alguna forma la infraestructura nos obliga a compartir carril con estos camiones y a ellos realmente no les importa nada, ¿sabes? O sea, te pasan súper cerca con el camión. De hecho, aquí no, bueno, según el video, no le pega directamente, sino con que pase cerca a ti te hace perder estabilidad y ya tantito se te fue la bici, ya te caíste, ¿sabes? Entonces... Y te caes abajo del camión. Exactamente. O sea, claro. Entonces sí es súper peligroso y realmente no hay como disminuidores de velocidad suficientes para que ellos puedan respetar cierta velocidad y que puedan respetar también pues este compartimiento con nosotros. Sí, a ver, y dándonos 3 pasitos para atrás, ¿cómo funciona? Bueno, obviamente sabemos que los carriles para bici son exclusivos para bici, pero por ejemplo cuando vas en un carril, como es el caso justamente de esta calle que está aquí enfrente de Avenida Chapultepec, que compartes tú como ciclista con los autobuses, ¿cómo funciona? ¿Cuáles son las reglas? Pues mira, se supone que los camiones nos tienen que, bueno,
los coches en general nos tienen que dar 1.5 metros de distancia para rebasarnos. O sea, obviamente ellos van a mayor velocidad. O sea, sí te pueden rebasar. Exactamente, pero manteniendo esta distancia que es la que nos permite estar a salvo. Y pues también que nos permite como estar en su campo visible, porque una vez que entras en su campo de como punto ciego, ya no hay manera. O sea, tienes que ser muy consciente como ciclista de los puntos ciegos de los camiones y ellos tienen que ser muy conscientes de la distancia que te tienen que dar para poder hacer su rebase. Entonces, se comparte. De alguna forma no siento que haya una prioridad per se, pero es más bien que en cuanto ellos te vean, te den distancia para rebasar y en cuanto tú los veas, si quieres rebasar es cuando estén parados o esperarte a que mejor pasen y ya tú te vas atrás y cosas así. Ok, pero también sabemos que no solo son los camiones, ¿no? También los carros atropellan ciclistas o, por ejemplo, a veces abren la puerta de que se va a bajar alguien, abre la puerta y va pasando alguien y pues choca con la puerta del carro. A todos nos ha pasado un portazo así. A mí me pasó una vez. Hay que tener justamente mucho cuidado en esos momentos cuando ves un carro con las intermitentes, incluso en cualquier momento te prevenir abren un la poco, puerta, ¿no? sí, bajar tu velocidad. Incluso si no vas a velocidades muy altas, es una bicicleta y cualquier golpe o desbalanceo pues puede terminar en algo fatal. Ahí sí quiero citar que hay una jerarquía sobre las prioridades de movilidad. Primero están los peatones, después las bicicletas, transporte público, transporte de carga y hasta abajo el transporte privado. También siendo muy conscientes sobre la eficiencia del mismo. El transporte privado normalmente la tasa de ocupación es de 1 persona, 2 personas a lo máximo, pero el transporte público lleva más personas y las bicicletas y los peatones, por su propia vulnerabilidad, siempre tienen como esta prioridad, ¿no? Entonces, claro, hay muchos pasos. Creo que es un proceso largo para la educación vial, pero sí entender que peatones, bicicletas, siempre la prioridad, después transporte público, al final, pues los autos. En el papel, digamos, ¿no? Claro, porque en la realidad vemos que claro. hace cuenta que los coches son los que tienen la mayor prioridad porque parece que son suyas las calles. Y a veces hasta ni siquiera respetan los semáforos para los peatones. A mí me ha pasado que incluso lloviendo y vas como peatón y no te dejan pasar y es como, yo me estoy mojando. Y este tema que hablas ya sobre la cultura vial me parece muy interesante porque siempre decimos que en la Ciudad de México no tenemos cultura vial, ¿no? ¿Por qué crees que sea así, Carla? Pues es que creo que el mexicano en sí está muy arraigado en el yo voy primero y comprar preciosa. Entonces, el chilango. Ajá, en hacer sus chilangadas. Entonces, pues sí, yo siento que son como estos 4 pilares. El primero sí sería como la empatía de todas las partes. O sea, tanto el ciclista, ser empático con el del coche, como el del coche con el ciclista, con el peatón. La conciencia de parte de cada uno, porque tú como ciclista no puedes meterte a una vía rápida, por decir. Obviamente jamás vas a alcanzar la misma velocidad. Entonces, a ver, pero también hay ciclistas que sí se meten a los carriles hasta del Metrobús. Sí, ¿no? exacto. Entonces es este nivel de inconsciencia. Y por eso yo generalizo como en no todos son los automóviles contra... O sea, no somos todos contra todos, sino más bien somos todos causando este mismo caos. Entonces, tenemos que ser empáticos y tenemos que ser conscientes para que todos podamos convivir en armonía en la infraestructura vial que tenemos hasta el momento. Obviamente, la cultura vial es otro de los pilares. Eso, hay muchas cosas que por decir, no sé, hay unos carriles, no sé si los han visto, que nada más tienen como la bicicleta pintada así en el piso, pero no hay ningún... Ajá, pero no hay nada que te detenga como automovilista a meterte a ese carril o a peatón a cruzar. Las motos que siempre se meten a los invadiendo. carriles. Exactamente. Entonces, sí se necesita infraestructura, pero, o sea, como que esta cultura de, ok, ya te estoy poniendo ahí tu triangulito de ciclista, entonces respétalo, ¿sabes? O sea, como promover mucho esto de esto es para esto es para esto, ellos tienen prioridad aquí, sí. Saber que nosotros podemos usar ese carril completo, o sea, porque según el reglamento de tránsito podemos circular en un carril completo, no es todo el tiempo ir pegaditos en la brilla y quitándonos, o sea, podemos circular en un carril completo y tienen que mantener su distancia con nosotros. Obviamente nosotros
nosotros tenemos que manejar a la defensiva siempre, Claro. visualizando que somos invisibles para el resto. Entonces tenemos que estar justo atentos a, si vemos a alguien en un coche, es abrirnos porque en cualquier momento pueden abrir la puerta. O tratar de estacionarse o Exactamente, mil cosas, ¿no? Sí. Claro. Entonces tenemos que manejar a la defensiva, no ir con audífonos, ir con casco siempre. O sea, yo repito mucho esto de que el casco es súper importante porque pues es la parte como más vital. O sea, te caes, te pegas en la cabeza, te puedes desnucar. Te caes de rodillas, pues un raspón y ya no pasó, ¿sabes? O por decir, en el caso de Tiffany, creo que fue como de la cadera y cosas así. Sí. O sea, fue una mala caída, es letal. Entonces tenemos que ser muy conscientes de esto y pues, te digo, ser empáticos, ser conscientes y promover. Claro, Que sí me ya- gustaría meter un factor más aquí, porque lo que sí también estamos viendo es que también hay un esfuerzo por parte del gobierno para que la gente use más el transporte público, que use más lo ecobici, que a mí me parece algo muy bueno, es algo que sí hay que aplaudir a este gobierno de la ciudad, pero al mismo tiempo, pues sí hay más gente usando la ecobici, pero también estamos viendo estos accidentes, entonces ¿creen que también el gobierno tendría que pues replantearse cómo se está llevando a cabo este proyecto para evitar accidentes como los de Tiffany, que creo que también iba en una ecobici, por ejemplo, ¿no? Creo que es muy importante justamente mitigar todos estos problemas a través de la educación. También es como muy de chilango, ¿no? Aprender a manejar estrellando el coche del abuelo 2 o 3 veces. Una ¿no? cuestión preocupante en Ciudad de México y que ha sido una exigencia de los colectivos ciclistas es que no se necesita un examen de conducir para obtener la licencia, Exacto. lo cual llevan ya varios años con esa exigencia. Cualquier persona que no tenga las suficientes capacidades para conducir Claro. puede hacerlo en la Ciudad de México y eso también pone en riesgo a todos. Que vaya por ahí, o sea, que debería de haber más multas, que debería de haber más policías todo el tiempo checándonos para que hagamos justo lo que hacemos en Estados Unidos, que es, ay, acá sí manejo bien porque acá sí me... Pues claro que sí te van a multar y la multa no está nada barata, entonces, ¿creen que esa sería la solución? Pues mira, yo vi investigué como acerca de una plataforma que está como buscando formas de como implementar la movilidad en bicicleta en la Ciudad de México y como basándose obviamente en las referencias de los países de primer mundo que ya se mueven de esta forma y así, que realmente no hay personal como suficiente, ¿sabes? Como para estar todo el tiempo así en todas las esquinas diciendo, oye, no hagas esto, oye, no hagas esto. O sea, no hay. Y Pero, por ejemplo, las cámaras. Las cámaras igual, o sea, es muy caro, no podría llegar a ser tan suficiente. Entonces, creo que lo más ideal, y tenemos un ejemplo súper claro, a mí me gusta mucho usar este ejemplo, la avenida de aquí de Valderas, hay un carril que es contraflujo, y al principio nadie entendía qué onda con ese carril, no. nadie, o sea, Sí, todos eran de, Yo tampoco ¿qué es lo esto? O sea, entiendo ¿puedo todavía. entrar o no? Okay, ajá. Entonces, ya hasta que pusieron los letreritos que te indican como, oye, sí, aquí es para peatones, para ciclistas y para autos, pero a 10 kilómetros de distancia, entonces, bueno, de velocidad. Entonces, ahí ya sabes que sí puedes compartir, pero realmente no es tanto que está el letrerito, sino que está el carril reducido. Hay orejas, que son como estas pequeñas curvas que te hacen manejar un poquito así en serpientita. Y además están los postes, estos metálicos chaparritos que también te delimitan el paso. En cualquier momento el peatón todavía tiene más espacio para poderse recorrer y que pueda pasar el coche. Y el piso es como empedrado, entonces tampoco te permite levantar el auto a grandes velocidades, ¿sabes? Entonces, creo que es un ejemplo perfecto de cómo podría ser una ciclopista y de cómo podría ser como un tramo de velocidad disminuida para que pueda como pues funcionar para todos, para el tránsito local, para los peatones y para los ciclistas. Y así, se me ocurre así. Sí, pero creo que también sí hay una parte como de que sí debería de haber más vigilancia. Bueno, en mi opinión, pues quizás si estamos viendo que están ocurriendo tanto estos accidentes, igual y sí implementar medidas así como de emergencia en lo que la gente se acostumbra a respetar estas medidas. Por ejemplo, creo, y tú ya tendrás más esta información, que solo en esta calle han ocurrido ya varios accidentes, ¿no? Y que hay ciertos factores que ustedes han identificado que podrían ser como de riesgo, ¿no? Claro, sí, o sea,
aparte de que es una calle muy transitada, que tiene mucho flujo en las calles aledañas y que evidentemente estamos casi en el centro y Literal, en el es un corazón caos. de la ciudad, Sí, sí, sí. sí hay muchos factores de riesgo. Pero también hay medidas a corto plazo que se ha demostrado que ha funcionado, sobre todo en la parte de automovilistas, y que a lo mejor podemos hacer un símil en las bicis como para que pueda funcionar. Pero las fotocívicas, en cierto sentido, eran algo, pues, de que veías tu correo y decías, ay, tengo que pagar 2,000 pesos. O los alcoholímetros, que ahorita Sí. están muchísimos, ¿no? Y son muy, sí sirven, o sea, si Claro, dices, hay claro. alcoholímetros, no voy a No manejar. voy a manejar. Bajo la influencia del alcohol, ¿no? O sea, bueno, también buscas otras callecitas. Es que bueno, siento que soy muy chilanga para esto. Pero pues también hay como formas de... Justamente hay un porcentaje de la población que prefiere utilizar otros métodos de transporte, taxi, o irse caminando. sí, o sea, sí se volvió una manera como de cambiar la mentalidad de, bueno, pues me voy en Uber, mínimo sí te la piensas, ¿no? Y creo que algo así podría pasar, pues, para respetar todos estos carriles de la bici, porque yo estoy segura que mucha gente, incluyéndome, usaríamos más la bicicleta si no viéramos tantas noticias horribles de cómo los ciclistas todos los días son atropellados, ¿no? Claro, y es que también se promueve mucho esto, la parte como oscura de esto, pero también debería haber como una forma de promover más el uso como por esta parte de que es bueno para tu salud mental, bueno para tu salud física, es bueno también para el ambiente. O sea, tiene muchísimos pros que muchas veces terminamos ignorando por este miedo y por por todo el lado oscuro que nos termina. No, y bueno, corrompiendo. sí da miedo, o sea, sí Sí, da miedo andar en bici. Sí, claro. Sobre todo, como decías antes de que empezáramos a grabar, es algo mucho como de práctica. O sea, al principio, si empiezas a andar en bici, sí sientes pues todo lo que está ocurriendo a tu alrededor, está pasando los carros, están pasando hasta el de los tamales, y tienes que esquivar, o sea, parece que estás jugando o sea, algún juego. Mario Kart. Estás más estresada de lo normal. Sí, es muy Siempre estresante. tienes que estar como Alerta. Sí, creo que no hay soluciones mágicas, pero sí hay soluciones, ya las mencionaron mis colegas acá, la infraestructura táctica que reduce la velocidad de ciertas calles. Se está comprobado que a menor velocidad, pues es la gravedad de las lesiones. Claro. También cierto modo de capacitación a las personas conductoras de transporte público y conductoras privados para la Justo, licencia de yo vi conducir. eso, era como una capacitación que les hacían a choferes de camiones, en pasar donde los ponían cerquita. en bicicletas fijas. Y entonces les pasaban el camión súper cerca y con eso ellos hasta se hacían chiquitos porque obviamente ese feeling es horrible. Entonces les hacían eso como para que fueran más conscientes y con esto pues que respetaran la distancia. Entonces creo que justo esa campaña estaría increíble poderla implementar como en nuestro transporte público para que pues ellos puedan ser más empáticos de lo que se siente y ni siquiera le pasé tan cerca porque se cayó, ¿sabes? O sea, como erradicar eso. De porque, no, pues, yo sí le di espacio. Ajá, ¿no? exacto. O cosas así. Ahí pasas. Exacto, Sí, sí, ahí pasa. Ajá, exacto. Entonces, eso creo que ayudaría mucho también. Sería una buena técnica. Pero el punto más importante, creo, es repensar las ciudades. O sea, las ciudades están pensadas para los autos. Para acá. Exacto. O sea, justamente, y soluciones de segundo piso, soluciones de vamos a construir vías más rápidas donde solo puedas ir así O rapidísimo. un carril extra. Exacto. Esas Sí. soluciones ya quedaron que no funcionan. Las soluciones son invertir en movilidad activa, en mayores ciclopistas que sí estén definidas con volardos para que Claro. no se puedan meter las motocicletas. Exactamente. Es que no es sostenible, ¿no? O sea, Sí. a todos les conviene que más personas usen la bici, que más personas usen el transporte público, porque así disminuye el tráfico para las personas que van a seguir utilizando el coche. Entonces, pues en vez de hacer que los ciclistas estén todos asustados, pues nos conviene. Son personas que están evitando que haya más tráfico todavía. Son De hecho, personas que están o sea, esperando en la fila, ¿no? De nada. Pero también preguntarles, ¿cómo ven? O sea, por ejemplo, yo con este caso específico, el de Tiffany, sí me cuestioné por qué es que las bicis están compartiendo un carril con los camiones, ¿no? Es como, los camiones son los que más riesgo podrían ocasionar a un ciclista y los ponen juntos a compartir un carril. ¿No estamos desde el principio ahí cayendo en un error? Puede ser, pero creo que tenemos que tomar en consideración que la mayoría de los viajes que se hacen aquí en la Ciudad de México
se hacen con transporte concesionado, es decir, pues prácticamente los camioncitos que entran y salen y están aquí en el corazón. Sí, claro. ¿no? Entonces, evidentemente tenemos que ver por una cultura de las bicicletas, pero también cómo podemos llegar a integrar todos estos sistemas de transporte para que coexistan, y a la vez de que coexistan, pues ahora sí que todos estemos seguros de utilizarlos, ¿no? Sí, y justo en esta misma lógica digo, tal vez lo más seguro para los ciclistas no sea compartir el carril con un autobús, sino quizás tal vez mejor con coches. O sea, no sería mejor como valorar un poco, claro, sin quitarle espacio a uno de los más importantes medios de transporte, que son los autobuses, que es donde se transporta un montón de gente, pero al mismo tiempo pues no poner en riesgo a los ciclistas, ¿no? Claro. Justo, sí. Bueno, hay un tema también de infraestructura digital. Si tú consultas en Google Maps o en aplicaciones que te muestran las ciclovías, a veces te mandan por avenidas principales que la propia legislación define como prioritaria de ciclistas, pero si tú vas, Sí. no es nada prioritario. Entonces, ahí también es invertir un poco más en que quizá calles aledañas, que son más seguras, que son un poco más chicas, que ahí sí se construye infraestructura ciclista, que realmente va paralelo. Pero bueno. Justo ahorita, iba al mismo tema, chica. O sea, que los ciclistas no estén en todas las calles, sino en las calles seguras, de alguna forma. Ajá, haz de cuenta que, por decir, en Países Bajos lo que se usa es que hay muchas calles que hicieron tipo madero, que pusieron como sus topes y entonces le hicieron peatonal y permitieron como que también el comercio local creciera, sacando como mesitas y estas cosas, lo haces como más una zona para convivir, ¿sabes? Entonces, podría como implementar este tipo de calles en calles aledañas a las principales, pero que nos permitan también salir, porque muchas veces hay ciclistas que llegan a usar vías rápidas o que llegan a usar avenidas principales exponiéndose, pero porque no hay otra forma más directa de llegar, ¿sabes? Es eso o irte a dar el rol a la siguiente alcaldía y regresar. Claro. Entonces, haciendo como ese tipo de callecitas, obviamente sí se necesita una estrategia, sí se necesita una planeación, pero una vez que se identifique como calles en las que solo se mueve, no sé, transporte local, o sea, que viven ahí estas cosas, ponerles los postes y ya que no haya manera en la que pasen coches, pero que sí pasen ciclistas y que pasen peatones, de esta forma puedes ir también como redirigiéndolos y dándoles una ruta segura, pero pues irles dando opciones, ¿sabes? O sea, muchos ciclistas invaden este tipo de espacios porque no hay opciones y no hay formas seguras. Por decir, no sé, también depende mucho de la zona y del horario. Sí, luego por eso también los ves en contra, los ciclistas, a veces hasta se suben a las banquetas. Exacto. Y todo, y hasta los motociclistas también, hay que decir, también hasta las motos las ves a veces en la banqueta y es por lo mismo de que, pues, o sea, hacerlo así les salva muchísimo tiempo a seguir estrictamente las reglas, y en caso de los ciclistas, pues los pone muchísimo en riesgo, ¿no? Claro, mira, también hay un número muy importante que me gustaría compartir. Prácticamente un viaje aquí en la Ciudad de México en automóvil, en promedio una persona hace 52 minutos. En transporte público son 50 minutos. Entonces, o más, para entrar al transporte público nada más es una misión. Claro, ¿no? Y justamente son cifras muy, muy, muy similares, ¿no? Ahora, tomar bicicleta o usar motocicleta puede prácticamente cortar a la mitad de ese número. Entonces, evidentemente, por eso ha crecido mucho el uso de motocicletas estos últimos meses, años. El emplacamiento ha subido un 54% en las motos este último año. Entonces, pues es bastante, pero también la bicicleta, ¿no? Entonces, es más fácil llegar al trabajo, es más fácil. El 1 de diciembre es el día que conmemoramos y que visibilizamos un poco el SIDA, pero bueno, también da pie a hablar del VIH y de todos los mitos que hay alrededor de este tema. Entonces, pues es muy importante escuchar a viva voz cómo no es la historia que a veces vemos que es dramatizada y que es estigmatizada, discriminada, ¿no, Roque? ¿Qué es para ti, cómo fue para ti empezar a vivir con este diagnóstico? Bueno, pues fue muy difícil, ¿sabes? Porque fue en plena pandemia. Justamente mi diagnóstico fue en el 2020, en septiembre, cuando venía la segunda ola, donde todos los hospitales estaban saturados,
donde la atención médica, el acceso a una atención médica integral de una persona recién diagnosticada era difícil. Afortunadamente tuve el privilegio, lo considero privilegio, de estar aquí en la Ciudad de México y haber sido atendido en la Clínica Condesa, donde aunque yo era Derecho Ambiente del IMSS, pude ser atendido ahí. Recibí un diagnóstico, pues digamos, no tardío, pero sí ahí en el límite para considerarme una persona ya en fase de SIDA. Afortunadamente recibí la atención inmediata y no hubo problema para acceder al medicamento. 20 días después de mi diagnóstico yo ya había iniciado el tratamiento. Pero en el tema ahora emocional y social sí sentí un poco de autoestigma. ¿Por qué? Por las ideas arraigadas, erróneas que vienen desde los 80s, ¿no? Exacto. Decir que SIDA es igual a muerte y todo, pensar, nadie me va a querer porque tengo VIH, me voy a morir en cierto tiempo. Y ideas erróneas porque no tenemos la educación sexual suficiente y adecuada para tratar los temas, y menos cuando una persona es diagnosticada y piensa lo peor. Sí, me imagino que ese primer momento que recibiste el diagnóstico, todas las cosas que pudieron pasar por tu mente, y qué bueno verte aquí hablando de esto de manera tan abierta, habla justamente de este proceso tan admirable que has atravesado, con todas las violencias y la discriminación que implica todavía el vivir y ser muy vocal al respecto, ¿no? Así es. Tú, Manuel, ¿cómo has vivido estos Pues ya casi 5 años. 5 años? Hace 5 años. Fíjate que pues, cuando yo recibo el diagnóstico yo tenía 22 años. Entonces, pues estaba muy chiquito y soy el menor de mi familia. Por lo mismo, no sé, como que había cierta expectativa de mis padres hacia mí. Y cuando yo recibo el diagnóstico, justo la parte del autoestigma fue de chin, es que fallé, es que me equivoqué, es que por qué no esto, es que por qué no lo otro. No creía que me iba a morir, o sea, no, mi miedo no era que me fuera a morir, porque afortunadamente ya tenía cierta convivencia con personas cercanas viviendo con VIH. Entonces, el verlas tomar todos los días, en ese momento eran 2 pastillas, tomaban 2 pastillas, el verlas tomando su medicamento todos los días y que tenían una vida tan normal y tan igual como cualquier otra de las que estamos aquí, pues a mí la verdad me hizo ver que no había como ese sentimiento de muerte. Estamos de acuerdo, ¿no? Pero sí estaba justo ese miedo de ya nadie me va a querer, ya nadie me va a hacer caso, no voy a conseguir trabajo, las metas que tenía puestas o lo que quería que fueran como los sueños a cumplir, decía así como de no, ya se truncaron y ya valieron, porque pues justamente el diagnóstico viene a cambiarlo todo, ¿no? Uno cree eso justo por todo el estigma que te vienen creando y que te vienen forjando y que te vienen poniendo desde que eres niño. Al menos en mi caso, desde que yo era niño y como yo desde niño siempre fui muy amanerado, y cuando salgo del closet, recuerdo que mi papá me dijo así, es que los gays siempre es seguro que les dé SIDA y que de eso se mueran y que se mueran solos. ¿Eso quieres? Y entonces a mí me quedó muy grabado eso en ese momento, porque dije, o sea, el tener el diagnóstico tal cual la profecía de mi papá se cumplió y me voy a morir solo. Y digo, afortunadamente, cuando le cuento a mi familia, a mis papás, el diagnóstico, sí, mi mamá me regañó por así muy fuerte, pero al final terminó diciéndome, pero cualquier cosa que pase ahora o cualquier cosa que vayas a vivir ahora, pues una, recuerda que tienes una familia, y 2, siempre con la frente en alto, ¿no? Mi mamá. Y mi papá me dijo, tienes una familia, no estás solo y aquí estamos contigo. Entonces, la verdad es que ha sido también una forma de autoconocerme, autodescubrirme y redescubrirme ahora. Sí, y creo que también justo todas estas violencias y discriminaciones que viven las personas que son vocales al respecto, pues lleva a que muchas personas que reciben el diagnóstico mejor ni digan nada, ¿no? Y lo lleven en secreto, porque entonces saben que de menor o de muy, muy gran grado van a recibir un trato diferente. Entonces, escuchar historias como las suyas, pues hacen, quizás pueden llevar a otras personas a replantearse un poco cómo llevan este diagnóstico, ¿no? ¿Tú cómo ves
desde el activismo LGBT, ¿por qué el VIH es uno de los temas más importantes? Creo que un aporte fundamental para comprender el problema es que el VIH está rodeado de muchísimos estigmas, como ya lo mencionaron. Ahora, en algún momento yo pensé, me tengo que hacer una prueba de VIH, es parte de mi responsabilidad. Y fui a un centro, solicité la prueba, y lo que sucede es que muchas veces te realizan ciertas preguntas, tienes que responder. ¿Tienes sexo con hombres? No. ¿Eres heterosexual? Entonces me preguntaron, dije, sí, ¿cuántas parejas tiene? Una. Y así siguieron una y otra, algunas preguntas, y al final de cuentas, la persona que me iba a hacer la prueba me dijo, a ver, si eres heterosexual, si nada más tienes una pareja, si al final de cuentas no te involucras en actividades de riesgo, como ¿por qué te harías la prueba? Y esto es algo que hay que considerar muchísimo, y es que el VIH no discrimina a nadie. Ahora sí que al VIH no le importa si eres hombre, si eres mujer, no le importa tu género, tu sexo, tu identidad, mucho menos tu edad. Y como es un tema, o como todos somos vulnerables, susceptibles al VIH, es algo que nos compete a todos. Claro, es algo que nos compete a todos, pero justamente por este estigma que nos hablas, pues llegan historias como la que lamentablemente decía tu papá, ¿no? De que si eres gay, hace cuenta automáticamente ya vas a llegar hasta el SIDA y te vas a morir, ¿no? Que es así como el caso más radical que te puedes imaginar. Y por eso creo que es importante hablar de cómo no es así. O sea, eso es un mito. Y como hay muchos mitos del VIH, ¿no? Entonces, ¿cuáles crees que son los más importantes y por qué es importante desmentirlos, ¿no? Por ejemplo, también decir, tienes que decir, ¿no? O sea, si tienes el VIH le tienes que decir a todo mundo y no lo puedes guardar, ¿no? Tienes que decirlo, que es como una imposición que se hace así como de casi que hasta tus jefes les tienes que decir y a todo mundo, ¿no? Así es, lamentablemente en México y creo que en todo el mundo, ¿no? Vivimos, las personas que vivimos con VIH, una discriminación enorme, ¿no? Para tener un trabajo, para la escuela, para tener pareja, ¿no? Nos imponen una idea errónea de que nuestro diagnóstico debe de ser que debemos de compartirlo con nuestras parejas sexuales principalmente, cuando pues no es así, porque cada quien es responsable de su sexualidad, cada quien sabe cómo maneja su autocuidado personal. Por ejemplo, agradezco que personas como él, que se haya hecho una prueba de detección a pesar de que no es la población mayormente afectada, ¿no? El VIH no discrimina a nadie, como él lo dijo, y muchos mitos erróneos es de que pues merecemos tener VIH porque la población mayormente afectada somos los homosexuales, la población LGBT. Como un castigo, ¿no? Como un castigo, ¿no? O sea, ejercen su moralidad sobre nosotros y que por eso lo merecemos. Y otro es de que pues nos vamos a morir cuando ya no es así, ya no estamos en los 80s, cuando esto inició. O sea, las personas que vivimos con VIH hoy tenemos, al menos en México, tenemos derecho al tratamiento antirretroviral, el que nos puede dar una vida como cualquier otra, de otra persona sin VIH, con una buena calidad de vida, teniendo años y años más por vivir. Sí, justo este tema de indetectable es igual a intransmisible, y para esto me gustaría compartir este TikTok que vimos. Una persona que vive con VIH y toma su medicación puede alcanzar la indetectabilidad. ¿Qué es la indetectabilidad? No es que me curo, sino que tengo tan poca cantidad de virus en sangre que no se detecta en los exámenes. Claro. Una persona indetectable es intransmisible, o sea, no transmite el virus. Gracias a eso hay menos VIH en la calle. Hay menos personas con VIH, que es la PrEP. La PrEP es vos, persona negativa. Y bueno, esto ya nos explicarán un poco ustedes, pero ese es uno de los puntos más, que ya dicen como, si ya recibiste un diagnóstico positivo de VIH, ya, como dice Roque, le tienes que decir a todas las personas con las que te relaciones, y si no, estás siendo irresponsable y estás siendo grosero casi, y entonces te imponen esto de estarle diciendo a todo el mundo todo el tiempo, hasta cuenta que ponerte una banderita aquí que diga, ¿no? Manuel. Fíjate que antes voy a retomar tantito, ahorita que hablábamos de discriminación y del entorno incluso laboral y todo. Hace poco en el Congreso de la Ciudad de México presentamos un punto de acuerdo en el cual se exhortaba y se invitaba obviamente
a la Secretaría del Trabajo para que en conjunto con el COPRED tuvieran una campaña de sensibilización sobre la no discriminación a personas viviendo con VIH. Ahora, ¿por qué hago esta acotación y por qué lo saco a tema? Porque ¿cuántas personas viviendo con VIH no vemos en los centros laborales? Pero están empresarios como Coparmex, o bueno, están organizados como Coparmex, que asumen que las personas que vivimos con VIH somos improductivas y que justo debemos de andar divulgando nuestro diagnóstico en las empresas para que ellos puedan tener cierta decisión sobre nuestro rendimiento o no laboral, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas viviendo con VIH dentro de las empresas, de nuestros centros de trabajo, muchas lo hacen desde el anonimato, ¿no? En mi trabajo, afortunadamente, saben de mi diagnóstico y tengo todo el apoyo de ellos. Y digo, yo estoy muy consciente que ese es un privilegio mío, porque cuántas personas, como ahorita decía Roque, hay que se esconden justamente por este miedo a ser discriminados en su trabajo. Yo en su momento me volví visible justamente por una situación de discriminación laboral. Entonces entiendo perfecto el que haya personas que digan prefiero quedarme callado, pero también por eso nosotros en el Congreso encontramos la necesidad, porque es como de ok, el sociedad civil está en la parte de qué hago, pero nosotros como gobierno, ¿qué estamos haciendo también para proteger este derecho, ¿no? El derecho al anonimato, que es de lo que ahorita me preguntabas, o a lo que quiero llegar también, el derecho al anonimato, que muchas personas seronegativas y serofóbicas desconocen y lo niegan además, ¿no? O sea, desconocen que sí tenemos un derecho al anonimato y un derecho al que si yo no quiero compartirle mi diagnóstico ni a mi familia, nadie me puede obligar a compartírselo a mi familia. O sea, ni a mi pareja, ni a nadie, porque es una situación que yo estoy viviendo y que yo tengo justamente la capacidad de decidir en qué momento y a quién o a quiénes específicamente se lo voy a compartir, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es una situación muy alarmante lo que sucede de cómo las personas seronegativas y serofóbicas a la par nos quieren sacar de nuestro closet, de nuestro propio espacio seguro, para ellos tener una seguridad, ¿no? O sea, para ellos sentirse protegidos, pero que justo no se saben o no se asumen ellos con la responsabilidad y nos depositan o nos transfieren a otras personas su responsabilidad y su autocuidado. Porque siempre van por la vida asumiendo y con el discurso de es que ustedes tienen que cuidar a sus parejas y es como de no, o sea, yo también me tengo que cuidar, tú también te puedes cuidar. O sea, yo no veo que seas una persona que esté incapacitada para cuidarse. Así es, y justo es como cuando una persona recibe un diagnóstico de lo que sea, pues se sabe, o sea, es común que todos sepamos que pues tiene cierta privacidad, ¿no? O sea, no se le exige a las personas, por ejemplo, que tienen un diagnóstico de cáncer, de enfermedad que se les ocurra, de, ay, ¿por qué no dijiste? O ¿por qué no dijiste? O sea, y justo me recuerda un poco a lo de la moral, ¿no? Que aquí entran entonces factores más supuestamente morales y ver el VIH como un castigo. Y entonces también es, por lo mismo, tienes que decirlo, ¿no? ¿Tú cómo ves esto? ¿Y cómo podría empezar a cambiar? Creo que no solo es un problema que tiene que ver con las personas, al final de cuentas es cierto que las personas con un estatus serológico negativo transfieren parte de su responsabilidad a las personas seropositivas, pero es algo que también tenemos que considerar por el lado de las leyes. Podemos ver que al menos en 20 estados de la República existe la definición jurídica de peligro de contagio. Y eso es una de esas cosas que siguen contribuyendo a la discriminación, a la segregación y, por supuesto, a la estigmatización de un diagnóstico que, bueno, no es una sentencia de muerte. Sí, un diagnóstico no es una sentencia de muerte, ¿no? Abonando a eso, quiero aprovechar para hacer un llamado en este momento, no solo a instituciones de gobierno, sino a sociedad civil en general, porque en la Ciudad de México ha habido una iniciativa de ley para derogar el peligro de contagio, que desgraciadamente existe en 30 estados de la República, de los cuales es muy interesante que Aguascalientes, siendo tan conservador, lo tiene derogado. San Luis Potosí también lo lograron y está derogado ahí, pero en los demás estados sigue vigente. Entonces, yo hago un llamado en este momento, aprovecho para hacer un llamado para que tanto autoridades locales, en el Congreso de la Ciudad específicamente, como también sociedad civil, nos sumemos a esta lucha y sí exigir y sí demandar
de acuerdo también a la campaña que tiene ONUCID este año, que dice descriminalizar salva vidas, porque sí, un diagnóstico de VIH a mí no me convierte en criminal. O sea, es una condición más, es un diagnóstico médico más. Yo no entiendo y jamás he visto que criminalicen a una persona que vive con tuberculosis, que vive con diabetes, que vive con... Y no es como decir por qué a ellos sí y a mí no, sino es un tema de derechos humanos y un tema de justicia social. Claro, ya sea una condición, algo mental, físico, pues no es tu problema, ¿no? O sea, básicamente no tienes que andar por la vida preguntándole a la gente si vive con alguna condición, con alguna enfermedad, con algún diagnóstico, porque pues no te incumbe, ¿no? Y esto pues obviamente también tiene que incluir a las personas con VIH. Y entonces esto de estarles exigiendo, pues puede ser violatorio en este sentido, ¿no? ¿Roque? Así es. Respecto a eso, bueno, pues la criminalización de las personas que vivimos con VIH vulnera nuestros derechos humanos, aparte de que bloquea el acceso a que una persona pues pueda acceder o a decidir hacerse una prueba de detección y iniciar tratamiento antirretroviral. Al bloquear y aumentar el estigma al VIH, bueno, pues las personas como que tienen miedo a saber su diagnóstico, y entre más miedo haya para poderse hacer una prueba, va a haber diagnósticos más tardíos y la tasa de muertes por SIDA pues va a incrementar. También hacer un llamado a Censida que haga caso a la norma 010 de salud, que recientemente el 2 de junio se publicó, porque en instituciones como los Capacits y en otras hospitales en los cuales son pertenecientes a la Secretaría de Salud, no del IMSS o del ISSSTE, las personas que tienen derecho a ambiencia en el IMSS o en el ISSSTE no pueden acceder a tratamientos de prevención como la PrEP o la PEP, los cuales son indispensables, y la norma indica que no importa si el usuario tiene derecho a ambiencia, ellos pueden acceder a esos tratamientos de prevención, lo cual la directora de Censida pues hace caso omiso a esta norma, en lo cual pues para mí sería injusto, ¿no? Si la norma dice que si las personas pueden acceder al tratamiento de prevención, pues lo hagan sin importar su derecho a ambiencia. Sí, y es que la verdad es que estos mismos tratamientos de los que hablas, tanto de prevención como ya tratamiento en sí, o sea, una vez de que se dio el diagnóstico positivo, ha cambiado muchísimo en los últimos años, ¿no? No sé si ya está disponible en México, pero incluso hay ya un tratamiento que se está usando en algunos países, que es una inyección literal no me acuerdo si cada mes o cada 3 meses, entonces, pues también hacerle entender a la gente que un diagnóstico positivo no significa que vas a estar en el hospital, ni mucho menos, y de hecho ya ni siquiera son las 2 pastillas de las que platicaban al día, ahora ya cada vez es más, pues como un tratamiento más de acuerdo al día a día, ¿no? O sea, no es así como que cambia radicalmente tu vida por estar tomando este tipo de tratamiento, ¿no, Manuel? Sí, depende del esquema, ahorita retomando y poniendo lo que acabas de comentar del esquema, depende del esquema, es de 3 o 6 meses la inyección. Desgraciadamente en México todavía no está disponible, pero esperemos que pronto. Sí, esperemos que pronto. En Estados Unidos ya está y en parte de la Unión Europea también ya está. Ahí en México, afortunadamente, ya no, al inicio del tratamiento, en ese momento pues también era un tratamiento, lo que se le llama como aleatorio, si mal no me acuerdo. Nada, era justo tomar 40 pastillas. Por ejemplo, tengo un amigo, Josué Quino, y él le tocó desde el inicio de la pandemia del SIDA, y él contaba, o sea, yo me tomaba 40 pastillas al día y era de todo y a ver lo que pegue. Después han sido menos, 16, luego 10, 2, y ahorita ya afortunadamente ya es el medicamento de una sola pastilla, de una sola, y es igual una toma al día. Y es muy padre porque también los avances se van dando, el desarrollo en cuanto a medicina y en cuanto a ciencia también van de la mano y van avanzando para que justo sea más fácil de tomar y sea menos dañino con el cuerpo.
y a la larga también desarrolles menos, ¿cómo se llama?, efectos secundarios, ¿no? Porque en algunos medicamentos se espera que desarrolles, no sé, problemas de la cadera o algo, pero cada vez se trabaja más o trabajan más las farmacéuticas para que esos efectos pues sean cada vez menos. Sí, justo. Y además de estos, también se desarrolló cada vez más todos estos de prevención que también ya hablabas un poquito, ¿no, Roque? O sea, también ya si piensas que eres una persona que puede estar en diferentes situaciones de riesgo, por así decirlo, pues puedes tomar también este medicamento preventivo que también ya es mucho más cómodo y no es algo muy complicado, ¿no? Afortunadamente en México, digamos que ya hay acceso a la PrEP. Lamentablemente, pues no hay acceso para todos. Está centralizado más aquí en la zona metropolitana, en la Ciudad de México, pero afortunadamente hay en la sociedad civil, como organizaciones como Vive Libre, a la cual pertenezco, trabajamos en conjunto con la Clínica Condesa, en la cual estamos con el sistema de intervención de prevención, en el cual tenemos más de 1.700 usuarios atendidos y 1.480 activos, en los cuales han sido usuarios de PEP, de profilaxis post-exposición, y usuarios que están activos en profilaxis pre-exposición. Mandamos medicamento preventivo a varios estados de la República, no solamente usuarios de aquí de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque hay usuarios en los cuales van al IMSS y aunque el IMSS diga que sí hay PrEP, realmente no hay PrEP. Les tardan meses o nunca les tienen respuesta de cuándo van a acceder al PrEP. Y en el Capacits, ni se diga, hay muchos Capacits que dependen de los estados, no principalmente del gobierno federal, de acceder o tener estos medicamentos disponibles, que son fundamentales para la prevención. Entonces, pues bueno, esperemos que en esta fecha tan importante pueda servir para al menos hacer un poco de luz sobre este tema que tenemos, hace cuenta, guardado todavía en el cajón como sociedad, y que bueno, pues parte por el estigma y también por miedo y por muchas otras cosas más.